Muy buenas a todos los buscadores de la verdad. Había anunciado en redes sociales acerca de los próximos videos que iba a hacer y entre uno de ellos va a ser el video de esta semana. Ahora vamos a hablar sobre algo bastante interesante, ¿cierto? Acerca de una investigación un poco más histórica que en comparación a las opiniones de los demás videos anteriores, pero espero que les pueda interesar. Vamos a hablar específicamente de los orígenes de la dinastía Rothschild. Muchos hablan de esto, de los Rothschild y de su fortuna y cómo manejan el mundo, pero pocas veces se entiende cómo se genera su fortuna y más allá de este halo de que si es una teoría de conspiración o si algo inventado, etcétera. Vamos a hablar sobre los Rothschild, sobre quiénes son de esta familia y cómo llegaron a tener tanta influencia en el mundo. Y ya para poder ilustrar la genealogía de esta dinastía, estoy proyectando esta imagen que creo que queda bastante claro. La saqué de Google, pensé hacer una línea genealógica por mi parte, pero creo que era más fácil sacar una imagen de este buscador. Así que nos vamos a remontar antes. Para hablar de los Rothschild tenemos que remontarnos a la Alemania de 1743, especialmente a Frankfurt, la ciudad de Frankfurt donde son originarios los Rothschild. Y vamos a hablar un poco del patriarca de esta dinastía, que es Amschel Moses Bauer, quien, como dije, en 1743 era dueño de un negocio de casa contable. Así que en este negocio, Amschel Moses Bauer pegó un cartel con una águila romana y un escudo rojo. Y su tienda se asoció con este cartel y su escudo rojo. No sería su hijo, el señor Amschel Mayer Bauer, quien, debido a que su familia ya era conocida por este escudo pegado al lado de su tienda, se cambiaría el apellido de Bauer a Rothschild. Rothschild quiere decir escudo rojo en alemán antiguo. Rothschild. Así que ahora pasó de ser Amschel Mayer Bauer ahora a ser Amschel Mayer Rothschild. Y Amschel Mayer Rothschild siguió el negocio de su padre, pero fue una persona mucho más astuta. ¿Por qué? Porque aprendió a prestar plata a los gobiernos y a los reyes en vez de los individuos. Era mucho más rentable prestar dinero a los gobiernos que a personas civiles. ¿Por qué? Porque la devuelta de todo el dinero iba a ser respaldado por los impuestos, o sea, va a haber mucho más ganancia y respaldada por los impuestos de todas las personas. Así que este personaje, Amschel Mayer Rothschild, va a tener 5 hijos que lo estoy proyectando acá. Este es Mayer Amschel Rothschild y vamos a hablar de sus 5 hijos que siguen su negocio, ¿cierto? Vamos a hablar de Amschel Mayer von Rothschild. El hijo, se podría decir que él es Amschel Mayer Rothschild Jr., quien se queda en Frankfurt, ¿cierto? Continuando estos negocios en esa ciudad. Luego Salomon Mayer von Rothschild, Salomon que viaja a Viena, Austria, para seguir con sus negocios. Nathan Mayer von Rothschild, quizás el más clever de toda la dinastía Rothschild y que fue el hombre detrás del Banco de Inglaterra, viaja a Londres a los 21 años y después toma control del Banco de Inglaterra. Karl Mayer von Rothschild, quien se asienta en Nápoles, Italia, y James Mayer de Rothschild, que es de París, se va a Francia para seguir sus negocios. Así que esta es más o menos la dinastía. Vemos que a comienzos del siglo XIX ya tenemos bien localizado a esta dinastía Rothschild, que se ha expandido por las ciudades más grandes de Europa para seguir su negocio. Ya con la dinastía de los Rothschild clara en cómo se distribuyeron alrededor de Europa, es hora de comentar cómo amasaron su fortuna y llegaron a ser una de las dinastías más poderosas de la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX. Para ello hay que ver dos acontecimientos que marcan estos hitos. El primero es que, como había dicho, Amschel Mayer Rothschild Jr. se queda en Frankfurt y se hace una alianza con otra dinastía bastante poderosa de la época, que fue la dinastía de los Chief. Ellos viven en casas vecinas y todo esas dos viviendas se le conoce como la Casa Verde. La Casa Verde es el apodo de esta casa de entre los Chief y de los Rothschild. Y además
como había comentado, esta idea de financiar a los reyes en vez de financiar personas particulares era una idea que se va a ir desarrollando con los Rothschild durante el tiempo. Y el otro acontecimiento que hace amasar la fortuna es cuando el rey de Alemania, el rey más millonario de esa época, Wilhelm Hesse-Kassel, fue mandado al exilio por Napoleón, y los Rothschild, que en ese momento trabajaban con él en el tema de controlar la emisión de las monedas. Napoleón manda al exilio a Cassel, y este rey le otorga 500.000 libras para Nathan Rothschild. Nathan Rothschild, que había dicho que era el hijo de Ansel Mayer Rothschild, y que estaba en Londres en ese minuto. Así que le manda 500.000 libras este rey a Nathan Rothschild con la instrucción de comprar bonos del gobierno británico. Pero lo que pasa aquí es que Nathan lo ocupa para sus propios intereses, no lo ocupa para el servicio de este rey, de Wilhelm Hesse-Kassel, sino que lo ocupa para sus propios intereses voluntarios. Así que los Rothschild devuelven el dinero, el rey, después del exilio, luego de la batalla de Waterloo en 1815, vuelve a Alemania, y los Rothschild le devuelven el dinero a este rey, más intereses que tenían que ser pagados. Pero Nathan Rothschild se quedó con todas las ganancias anteriores de haber comprado bonos del gobierno británico. Así que se reveló que Nathan Rothschild, ya en Inglaterra, que viajó a los 21 años, subió su ganancia, subió su fortuna en 2.500 veces, solamente al llegar a Inglaterra. Y solamente con este acto, que finalmente fue un gran golpe a la finanza de ese entonces, para quedarse con los bonos del gobierno británico. A partir de ahí, esa es más o menos de cómo se genera la fortuna de los Rothschild, pero que se van a ir desarrollando en otras partes de Europa. Como dije, están todos esparcidos, pero finalmente se hacen todos con las bancas de la grande ciudad de Europa. La banca francesa, la banca británica, como habíamos dicho con Nathan Rothschild, la banca austriaca, y la banca italiana, y la banca alemana. Así que todas estas bancas comienzan a estar al servicio de los Rothschild. De hecho, Nathan Rothschild dijo la siguiente frase, se la voy a leer, porque la tengo anotada acá. No me importa qué marioneta esté sentada en el trono de Inglaterra, para manejar el imperio del cual el sol nunca se posa. El hombre que controla el dinero que controla el dinero británico controla el imperio británico, y yo controlo el suministro del dinero. Eso lo dijo Nathan Rothschild, que fue una declaración bastante valiente para su época, bastante atrevida, porque finalmente decía, oye, yo soy la persona que controla el dinero, y a mí no me vengan con ninguna marioneta política, porque yo soy la persona detrás de la economía y las finanzas de Inglaterra. Ya con estas ganancias, los Rothschild hacen lo siguiente. Financian a Cecil Rhodes, un británico que era parte del monopolio de las minas de Sudáfrica. Financian a Cecil Rhodes sobre las minas de oro y diamante en Sudáfrica. Financian los ferrocarriles estadounidenses, y financian a la dinastía Carnegie, que también es una de las dinastías más poderosas en las finanzas del mundo en el ámbito del acero. También se ha revelado que JP Morgan, el mismísimo JP Morgan, controlador de la gran banca estadounidense, también era un agente de los Rothschild, porque se reveló tras su muerte, incluso se decía que era la persona en la Primera Guerra Mundial más millonaria del mundo, pero se reveló que él trabajaba para los Rothschild, era de hecho un agente de los Rothschild, y JP Morgan, así que si quien no sepa qué personaje es el hombre detrás de, junto a la dinastía de Rockefeller, es el hombre detrás de la instauración de la Reserva Federal, que también hemos hablado en este canal. Así que este es más o menos cómo se configura las finanzas de los Rothschild en esta época, en pleno siglo XIX en Europa, y cómo van a controlar las finanzas del mundo. Como acabamos de ver en esta foto, esta es la manera de comprender el tamaño económico de esta dinastía. Se habla incluso de que fue mucho más millonaria que
algunos reyes de Europa, que la mayoría de los burgueses, etcétera, sino que principalmente es la dinastía con más poder adquisitivo de esa época. Así que si nos fijamos, solamente para concluir, esta dinastía, los Rothschild, también está asociada con grandes capitalistas del mundo financiero, los Chief, los Carnegie, JP Morgan, Rockefeller, etcétera. Y ahí vemos que todo esto se juntan para siempre guardar sus propios intereses, siempre poder aplicar algo que le interesa en el mundo. Así que nada, hago este video para entender quiénes controlan el sistema financiero desde la historia. Hay que remontarse un poco atrás, al siglo XVIII, siglo XIX, pero en realidad en 200 años no ha cambiado mucho el escenario, así que hay que entender quiénes realmente controlan el mundo financiero. Hasta acá el video de hoy, por favor déjenme en la caja de comentarios qué les parece, así que les mando un saludo y nos vemos en el próximo video con más información sobre el tema.